Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Y chicas, traemos un fic que hace tiempo lo leí, lo escuché y tenía ganas de narrarlo. Y tengo el gran honor, y esta escritora maravillosa me hace el honor de narrar este maravilloso fic. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi querida Mr. Daffodil. Sí, ella nos trae un nuevo fic y nos permite narrarlo, darle continuación, porque de verdad, chicas, yo se los he mencionado. Cada fic, cada historia que yo he narrado en estos últimos 2 años, para mí son regalos palpables, porque quedan en el recuerdo, y que a mí me den este gran honor y darle la bienvenida a esta maravillosa escritora. De verdad, yo le voy a dar las gracias siempre. Sí, chicas, no sé qué nos depare en la siguiente historia, más o menos la van a recordar, así que comenzamos con esta maravillosa historia llamada El Cascanueces de Broadway. Capítulo 1. Es bien sabido que todo cuento comienza con un había una vez. Pero este comienza con un pequeño rumor y algo de magia. Y es que dice una antigua tradición que si colocas un cascanueces bajo el árbol de Navidad, será el guardián de las historias de tu infancia. Dale una nuez y él abrirá un cuento. Y yo soy testigo de su leyenda. Cuando era un niño de apenas 6 años, mi padre, el entonces gran duque de Granchester, me llevó en un viaje a un lejano y desconocido país, siendo aquella ocasión la única travesía que realizaríamos solo, él y yo. El intenso frío de aquel lugar parecía ir acorde a mis sentimientos. La fuerte tormenta de nieve ocultaba el rostro herido de un hijo que acababa de ser separado de su madre y que desconocía si algún día la volvería a ver. Caminaba de la mano de mi padre, tratando de seguir sus largos pasos entre aquellas desconocidas y amplias plazas, donde la nieve cubría los caminos y en cada pisada hundía mis pensamientos. Las fuertes nevadas eran una ilusión muy diferente al fervor que albergaban las asambleas y bailes de la corte, en una de las cuales mi padre fue uno de los invitados de honor. Aquellas congregaciones aristocráticas se llevaban a cabo en magníficos salones iluminados con cientos de velas en candelabros de cristal que flotaban como telarañas de las más fina joyería, alumbrando a los asistentes que bailaban al ritmo de relampagueantes mazurcas rusas. El Palacio de Invierno de San Petersburgo hacía ver como un simple alfil al castillo de Buckingham a su lado. Los bailes de la corte generalmente se llevaban a cabo en dicha ciudad y comenzaban en las fiestas decembrinas, aunque eran más un deber social para los aristócratas que una diversión. Todos ellos disfrutaban una velada que escondía negociaciones sociales, de poder, de matrimonio, escondidas bajo las grandes crinolinas de colores de todas las damas que volaban al bailar, entre joyas, medallas y títulos de los considerados nobles. A todas las familias que asistían, desde funcionarios civiles, casas nobles, extranjeros, como lo era mi padre, podían ser acompañados de sus esposas e hijos. Yo era el niño que miraba sombría y carácter gruñón el contraste con las de
mis pares que jugaban y reían en un salón apartado de la baraúnda de la fiesta de adultos. Recuerdo que escapé del área designada para los de mi edad en un momento de descuido de las niñeras. ¿Qué otra cosa podía hacer si ni siquiera entendía su idioma? Simplemente abrí la puerta y corrí entre los infinitos pasillos de alfombra roja y barandales dorados. Guiándome por el compás de la música, me infiltré entre el bullicio, gateando bajo las faldas de las damas que, con un moderado estupor, gritaron cuando sintieron una oleada de viento al pasar debajo de ellas. Miraba todo aquello mientras me escondía bajo una de las mesas que albergaba todo tipo de festín: carnes, vinos, postres, todo tamaño de postres de los más vividos colores y sabores, y sin ninguna invitación, tomé uno para disfrutar aquel espectáculo tras las bambalinas de un mantel. Todo aquello no era más que reflejo de la grandeza y el poder de la Rusia imperial. Pero mi suerte no duró tanto, y algunos valses después fui descubierto por uno de los mayordomos y fui llevado de arrastras de nuevo a la aburrida guardería. Ignorando los juegos que me rodeaban, fui directo a asomarme uno de los grandes ventanales. Entre el obscuro de la noche solo pude atisbar a un niño de mirada triste y solitaria que se encontraba al exterior parado en la nieve, como si no le importara el frío, hasta que descubrí en sus ojos que era mi propio reflejo. No podía apartarme de la ventana. Reproducía una y otra vez en mi mente la misma escena, donde mi madre, totalmente desconsolada, corría tras el barco gritando mi nombre e implorando mi perdón. Irónicamente, por esa ventana también podía ver e identificarme con esa otra Rusia hostil que algún día condenaría a aquella aristocracia que vivía encerrada en bailes, dejando al mundo exterior a su suerte. Después de la revolución, supongo, hoy solo quedan sombras de aquellos días de esplendor en una tierra que algún día fue gobernada por zares. Entonces sucedió algo inesperado. En la víspera de Nochebuena, mi padre, compadeciéndose del aburrimiento de su pobre enclenque, dijo que me llevaría a un espectáculo apropiado para mi edad. No pude haber estado menos entusiasmado con su proposición si no entendía a los demás niños. ¿Qué iba yo a entender de un entretenimiento que sonaba tan formal? Al haber estado en lugares que ciertamente pertenecerían a un cuento, para mí, ninguno fue tan mágico como el Teatro Imperial Mariinsky. Su escenario fue el origen de un sueño que estaría sellado en mí por años. Y es que, en ese mundo rodeado de problemas de adultos, me permití ser un niño, y esa oportunidad me la dio el teatro. El telón se levantó y fue cuando entendí que existía un lenguaje universal, y ese es el arte. Los intérpretes no necesitaron palabras para contar su historia, simplemente danzaron sobre las puntas de sus zapatillas, revelando un reino desconocido para la humanidad, un mundo que no tenía nada en común con el mundo exterior y material que me rodeaba. Sin embargo, esa historia no era desconocida para mí. Mi madre leía a menudo ese cuento de Dumas para mí por las noches. Pienso que mi padre lo recordó y fue su más sutil manera de ayudarme a tenerla presente conmigo en esos momentos. Un príncipe queda preso en un embrujo por parte de la reina ratón para impedirle que se case con una princesa, y cae convertido en un extraño artefacto de madera. Le dio el aspecto de un soldado de la Guardia Real, con largas barbas y facción sombría. Ni siquiera la sonrisa de sus grandes dientes podían esconder el dolor de su hechizo, evitando así que alguien pudiera amarlo con esa apariencia. Su nombre era Cascanueces, debido a que la malvada reina decidió darle la misma habilidad
que el príncipe poseía para romper nueces con su habilidosa dentadura. Pero una Navidad, el cascanueces es obsequiado a una niña muy especial, Clara. Ella era modesta, dulce y misericordiosa a todos los dolores, incluso a los de sus juguetes lastimados. Reclamaba a los heridos para curarlos. Fue la única que pudo ver más allá de una simple figura rígida y sombría. En aquel muñeco, de alguna manera, supo que debajo de esa madera había un corazón esperando ser amado. Y como un deseo de Navidad, pedí algún día encontrar a mi propia Clara. Cada una de sus sinfonías de aquella obra quedaría grabada en mi memoria, en especial mi favorita, el Paus de Deux. La entrada triunfal del Hada de Azúcar. Podía ver a mi madre entre los arpegios de un arpa y los nostálgicos cantos de los violines. Era su personaje favorito. Todo aquello me recordó a ella, sin saber que compartíamos la misma pasión por un escenario donde expresarnos. Nevada tras nevada, se fueron cubriendo esos recuerdos y las Navidades dejaron de tener cualquier significado para mí. Tuvieron que pasar varios años para que volviera a escuchar aquella melodía. No fue sino hasta una tarde tan oscura que parecía de noche, donde dentro de una cafetería en Chicago, un violinista tocaba esas mismas notas que evocaban la Navidad de mi infancia. Pude escucharlo desde el exterior y como una señal me resguardé en aquel lugar huyendo de las inclemencias del invierno que llegaban con los inicios de una tormenta de agua-nieve. Ese lugar era el Café de Bergerac. Su estilo rústico acentuaba un aroma parecido a la madera recién cortada que junto con las nubes de la humedad de tabaco disfrazaba el olor a alcohol como una aureola romántica ante la aparición de la ley seca que gobernaba en esa época, que como toda ley, solo nace para ser quebrantada. El Bergerac era uno de esos lugares disfrazados, lo cual fue ideal para todo cuanto quería esconder. A tientas dejé mi abrigo, mi bufanda en el perchero de la entrada, excepto mi capucha, y continué siguiendo el sonido de la música hasta llegar con la vista al muchacho que tocaba su violín con profunda melancolía. Mi agitado corazón aceptó su melodía como un aliciente a mi indecisión de aquella noche. Había llegado lo suficientemente lejos para buscarla, pero ¿por dónde empezar? Me senté en la barra de aquel lugar, mirándome frente al espejo deseando tener la seguridad que tenía cuando era más joven y repitiéndome lo inútil que es buscar a quien no quiere ser hallado. ¡Para ya con esa música!, gritó un hombre a la sombra del humo de su cigarro, sentado junto a mí en la barra, lo que interrumpió la melodía del muchacho, mas no el movimiento de aquel malhumorado hombre de mangas arremangadas que no dejaba de escribir. Ustedes los rusos y su nostalgia patriótica, ya estás en América sano y salvo. Toca algo, no sé, más Allegrovich. Traté de disimular mi molestia ante la interrupción de ese hombre bajando mi capucha. Me consolé con un insípido café y con algunas nueces que había solicitado al cantinero, las cuales abría con fuerza una tras otra, una manía que tengo desde pequeño y un producto de mi ansiedad. Un puño cerrado es el primer acto para encontrar su punto débil ante su imperturbable fortaleza. Un segundo acto hace escuchar un crujido como un lamento de su herida y como acto final, un feroz colmillo de lobo desnuda lo que quedó de su corteza. ¿Quién diría que hasta verte sacar una nuez es todo un arte? Aunque ciertamente no comparado a uno de los espectáculos que ofreces.
De pronto el hombre a mi lado giró su cabeza y externó hacia mí. No sé de qué hablas. Me debes estar confundiendo con alguien más. Todo lo contrario. Siempre muestras una habilidad imperiosa y diría colérica que revela tu lenguaje tan particular. Eso no lo puedes esconder debajo de tu gorrita, replicó nuevamente el hombre con su singular toque inoportuno. Parecíamos de la misma edad y lejos de molestarme su entrometimiento, seguí su juego. Tomé la nuez con un toque cínico y juguetón y le di el personaje que quería. Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y aún así sentirme rey de un espacio infinito. ¿Lo ves? Eres el maldito Hamlet de la compañía de Hathaway. Terence, ¿cierto? Lo dijo sofocando el humo de su cigarro en el cenicero. El maldito entrometido me sostuvo su afirmación con una retadora sonrisa y solo alcé mi taza de café afirmando su veredicto. No tuvo ningún ápice de emoción cuando yo asentí a su descubrimiento, y fue justo esa seguridad y tranquilidad que lo hizo agradable para mí. Hemingway se presentó extendiendo su mano e hicimos un cordial saludo. Servidor y amante, y también periodista, aspirante a escritor en busca de inspiración, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, te vi hace unas semanas en San Diego. Tu trabajo fue impresionante y yo no elogio a cualquiera. ¿No regresaban a Europa para otra gira? Tomé un sorbo a mi café y oscilé con mi cabeza ante mi dudosa respuesta, al no saber ni yo mismo la respuesta a su pregunta. Entonces, ¿qué haces en Chicago? ¿Vienes por las fiestas navideñas? ¿Amigos? ¿Familia? No soy un hombre de tradiciones. De hecho, te agradecería me recomendaras algún lugar para quedarme. Solo estoy de paso. Él me miró fijamente. Parecía estar estudiándome mientras apretaba sus ojos, un gesto que remarcaba aún más sus alargadas cejas. Y con toda la desfachatez que lo caracterizaba, me pidió contarle mi historia. ¿Qué historia podía querer de mí? Negué tener algo que contarle ante mi visita en Chicago, al menos nada que le sirviera como fuente de inspiración o como noticia para el periódico que trabajaba. Con insistencia trató de convencerme. Dices no estar aquí por las fiestas y con ese carácter. Bueno, dudo que tengas muchos amigos. No estás de vacaciones, ni trabajando. La ecuación es fácil, mi amigo. Estás aquí por una mujer. Tienes esa mirada. Créeme, sé reconocer a uno de mi especie. Ah, sí. ¿Y cómo somos exactamente los de esa especie? Ciertamente, no estamos en extinción, aunque nuestra cara delata los espacios vacíos de nuestro maldito corazón. Prendió un nuevo cigarrillo con la vista perdida en el fuego y sus recuerdos. Agnes es mi espacio vacío. La mencionó como si pesara pronunciar cada una de sus letras. Tenía razón, pertenecíamos al mismo grupo. Es una ley un poco arcaica, ¿cierto? Se nos educa para que un hombre no aprenda a lidiar con sus sentimientos, en contraste a esa hosca masculinidad. Él y yo éramos más que eso. Solo un par de artistas melancólicos, ¿y qué sería de nosotros si no contamos una historia a través de una verdad? Mediante el signo cabalístico de los clientes asiduos al lugar, con un dedo en alto y dos ligeros manoseos en su oreja, se comunicó con el camarero, quien de inmediato nos trajo 2 whiskies camuflados en un par de tazas. Chicago bebía más que nunca. Tal vez quiso incentivarme cambiando mi desabrido café por una verdadera bebida.
no porque la necesitara. Hacía mucho que el alcohol distaba de ser un problema para mí. Esto es lo que mata al gusano que nos persigue. Chocó su taza contra la mía y de un trago aventó la bebida en su garganta. Conforme avanzó la noche, se confesó conmigo, como si fuéramos dos viejos amigos. De hecho, me hizo recordar la noche que siendo un adolescente conocí en un bar similar, a millas de ahí, a Albert. Ernest me relata su historia de amor como una broma del destino. Al igual que yo, se había enamorado de una enfermera que curó sus heridas durante su participación en la Gran Guerra. Sosteniendo la boquilla de su cigarrillo entre sus dientes, procede a subir su pantalón hasta la rodilla, mostrándome sus cicatrices de batalla, alardeando. 54 piezas de metralla. Golpea su pantorrilla orgulloso de haber sobrevivido, mas no a un corazón roto. Los desamores no se pueden comparar. Ninguna historia pesa más que otra. ¿Cómo podría competir Heimlich, Romeo, París o el atormentado de Fausto? Solo nos une la paradoja de que los amores imposibles perduran por toda la eternidad. Y ahí estábamos él y yo, haciéndoles compañía. Harto de callar, me encontré desahogándome con ese extraño. En mi caso, creo estar hecho a base de espacios vacíos. Te diré algo, aseveró con su cigarro entre sus dedos. La gente te hará pensar que eso está mal, como si tener espacios vacíos significara que no puedes ser fuerte. Con el tiempo he aprendido que todos esos espacios significan que hay suficiente espacio para crecer y solo estarán vacíos hasta que llegue la persona adecuada. Esa persona llegó hace mucho. Se llamaba Candy. Vine a Chicago a verla Quité mi capucha echando mi cabello hacia atrás antes de que me explotara la cabeza. Ya no importa. Ni siquiera sé por dónde empezar a buscarla. Llevo unas horas aquí y ya me di por vencido. ¿Y por qué no estás con ella? ¡Ja! No me digas. ¿Se casó con alguien más? Lo miré con desdén ante una opción que no se me había ocurrido. Sabes que creo cascanueces. No es el dónde lo que no sabes, sino el ¿cómo? ¿Cómo me dijiste? ¿Y qué te impidió estar con ella? ¿Fue por la mujer con la que estabas la que murió? Vaya, eres un experto en mi vida. Pensé por un momento, eras otra clase de reportero. Y lo soy. Aquí entre nos, yo escribí el artículo de cuando murió tu... ¿Quién era? Prometida. No me encantan esas notas. ¿Qué puedo decir? Todos tenemos que empezar por algún lado. Además, te recuerdo que no estás aquí para juzgarme a mí, cascanueces, replicó, burlándose de mí al seguir con mi convulsiva manía. ¿Qué piensas hacer? He querido escribirle en tantas ocasiones desde que eso sucedió, pero las páginas se quedan en blanco y otras escribo tanto como para mandar una carta a cada casa que tienen los Arley. Espera. En un instante su mente quedó en blanco y tiró sin darse cuenta el cigarrillo que sostenía en la boca. Ella es una de las Arley. Él reacciona de manera descomunal a mi afirmación, levantándose de un salto del banco. ¡Carajo! ¡Es Candy! ¡Candice White!, replicó Ernest con genuina incredulidad. Él dice su nombre y mis sentidos parecen desfallecer. No había escuchado su nombre en boca de alguien más. Verán, las memorias no son en sí las que nos provocan dolor, sino la soledad de guardarlas para uno mismo. Y después de tanto tiempo, tenía a alguien con quien compartirlas. ¿La conoces? ¡Claro que la conozco! ¡Oh, por Dios!
Tú eres el maldito Narciso. Disculpa, ¿qué? Esto es una historia digna de una novela. Ella no me lo va a creer. Me ofrece un cigarro en señal de que esta plática nos tomará un largo tiempo. Lo acepto intrigado por escuchar cualquier detalle que sepa de ella, y al apagar de un soplido el fuego con el que prende mi cigarrillo, destapa la más increíble historia sobre ella. Se conocieron una Navidad al término de la guerra y continuaron su amistad al regresar a casa, ya que ambos vivían en Chicago. Aquella noche de 1918 fue la única en la que ella le habló de un artista del que tuvo que despedirse sin tener otra opción. Y como los narcisos le recordaban a él, nunca más quiso volver a mencionar esa historia. Esa historia era el espacio vacío de Candy. Me habló como a un niño, contándome lo que a mí me pareció un cuento asombroso sobre la mujer que tanto extrañaba. Una mujer que, en su descripción, seguía siendo la misma. No obstante, en circunstancias se escuchaba más fuerte y sonaba tan distinta. El alma cambia estando en el frente, y tanto ella como su primo Alistair, quien por un milagro sobrevivió, aún lidiaban con esas consecuencias. ¿Qué la hizo ir a la guerra? Los horrores que habrá visto, muertes, hombres mutilados más allá de su espíritu. Me invadió un miedo tan estúpido de saber que pude haberla perdido en la tierra de nadie. Recapacito, recordando su espíritu y su nobleza, tal como aquella niña del cuento. Su magia residía en curar. ¿Por qué no iba a estar donde más la necesitaran? Siempre fue su filosofía de vida. Quedé atónito ante el relato de aquel hombre. En los años de la posguerra, por cualquier lado podías escuchar anécdotas de todos quienes la vivieron en carne viva. Esa noche fue la diferencia a todo tipo de anécdota. Juro que nadie describió aquellas experiencias bélicas con tanta veracidad como lo hizo él. Después de escucharlo, tuve que contener mis lágrimas de alegría para no dar más espectáculos. Podía ver su imagen en cada nueva anécdota relatada, podía escuchar su voz, su risa, y solo de imaginarla peleando con él provocaba en mí risas. Me sentí vivo dentro de aquel cuerpo de madera. Me invadió más que antes la emoción por verla, y también las dudas sobre si ella me aceptaría de nuevo. Dos antiguos enamorados, ahora eran dos completos extraños. Entre más simuladas tazas de café y colillas que fueron quedando en el cenicero, fue mi turno de contarle mi historia sobre la otra Candy que nadie como yo conocía. Le confieso que en mi caso, la culpa le ganó al amor. Como una señal, miré el portavasos que tenía en su decoración con letras cursivas el nombre del lugar: Bergerac. Entonces se me ocurrió la más irreverente idea, y como un arma que usaría a mi favor ante ese veterano, le confieso la otra historia que esperaba, la del hijo que nunca fue digno de su padre, acerca del duque en el que nunca me convertiría, un heredero que cambió un título nobiliario por una marquesina en Broadway, un total hijo de su madre, y así le ofrezco un intercambio por mis palabras. Déjame ver si entendí. Yo te ayudo a acercarte de nuevo con... ¿Cómo le dices? Ah, sí, señorita Pecas. Y tú me das completa autorización para publicar la historia sobre quién eres. Soy un hombre de palabra. Las palabras son dulces, si el bigote es fino. Es un trato, contestó con descarada alegría y dándome un fuerte apretón de manos para cerrar el trato. Toma tu abrigo porque te voy a llevar a su casa. Ya, en este momento. Es tarde.
Es la mejor hora para inspirarse. Anda, Romeo. Continuará. Es como yo se los menciono, chicas. Cada historia, cada vivencia, cada cosa, cada objeto, música, letras, si te llena el recuerdo y te lleva a esa hermosa etapa que tuviste, no la sueltes, chicas. Y es lo que está viviendo aquí este personaje. Por momentos se me quiso quebrar la voz porque sí, hay momentos que pueden ser duros, pero también hermosos. Denle like a la narración, chicas, déjenme sus valiosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.